Hola, bienvenidos a este tutorial sobre una de las leyes de los gases, en este caso particular la ley de Boyle utilizando simuladores P. Aquí estamos en la parte inicial del simulador, vamos a seleccionar la parte que dice leyes, la seleccionamos, vamos a esperar que termine de cargar. Como pueden observar, estos son los iconos que tiene el simulador. En uno de los tutoriales que publicamos anteriormente estuvimos hablando sobre el uso del simulador. Vamos a iniciar. Para iniciar, lo primero que debemos hacer es colocar un poco de gas en este recipiente que tenemos aquí. Vamos a colocar un poco de gas. Ahora voy a colocar un poco de partículas un poco más ligeras. Como la ley de Boyle establece lo que es una relación entre la presión y el volumen de una muestra de un gas, en este caso este gas que está aquí, que nosotros tenemos aquí, y esta ley nos dice que a medida que la presión aumenta a temperatura constante, el volumen de una determinada cantidad de gas disminuye. En este sentido, vamos a colocar en la temperatura, vamos a cotejarla para mantenerla constante. La ley de Boyle nos dice que una determinada cantidad de gas a temperatura constante, a medida que la presión aumenta, el volumen del gas disminuye. Y esto lo podemos observar al comprimir el recipiente o expandir el recipiente. Antes voy a cotejar esta parte que está aquí de ancho y el contador de colisiones, porque también está relacionado con esta ley que vamos a estar observando en el simulador. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos 19.3 atmósfera de presión. Esa es la presión del gas que está aquí. Y vemos que el recipiente mide 10.0 nanómetros. Entonces vamos a utilizar el asa del recipiente y vamos a comprimir el recipiente. Sabemos que la ley de Boyle, vuelvo y repito, nos dice que una determinada cantidad de gas a temperatura constante, a medida que el volumen aumenta, pues la presión disminuye. Y si la presión aumenta, pues disminuye el volumen. Entonces vamos a aumentar el volumen para ver si la presión va a disminuir, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a comprobar. En este caso yo estoy aumentando. Como ustedes pudieron observar, la presión tenía 19 punto tanto, ¿verdad? Y vemos que cuando aumentamos el volumen, pues aquí vemos que la presión disminuyó. Ahora vamos a contraer el recipiente para ver si la presión va a aumentar, porque eso es lo que nos dice la ley de Boyle. Entonces voy a contraer el recipiente. Como ustedes pudieron observar, estaba en 14 la presión y al disminuir el volumen, que es lo que nos dice la ley de Boyle, pues la presión aumentó y viceversa, porque es directamente proporcional aquí lo que es la presión y el volumen. Entonces, cuando disminuimos el volumen, aumenta la presión. Cuando aumentamos el volumen del recipiente, pues disminuye la presión, como lo podemos observar aquí. También, cuando nosotros aumentamos la presión de una determinada cantidad de gas, otra forma de nosotros comprobar también que la presión aumentó es por la cantidad de colisiones. Por ejemplo, vamos a contar aquí las colisiones, la cantidad de choques que tienen estas partículas. En este sentido, vemos aquí que dice 191. Ahora, yo voy a comprimir el recipiente, o sea, voy a disminuir el volumen para que aumente la presión. Y si aumenta la presión, también debe de aumentar la cantidad de colisiones, como vemos aquí. Está en 191, voy a comprimir el recipiente. Aumentó la presión y vamos a contar la cantidad de colisiones. Como ustedes pudieron observar, hubo un aumento considerable entre el choque de las partículas. Aquí queda comprobado la ley de Boyle
que la presión y el volumen son directamente proporcional, una determinada cantidad de gas a una temperatura constante como la que tenemos aquí. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Si disminuye el volumen, pues aumenta la presión. Bye bye.